niños! Hola, niños, ¿cómo están? Pedrito, ¿cómo estás tú? Bien, tía, estoy muy bien porque ¿sabe qué? Estamos nuevamente aquí en el programa. Aquí con los niños, llegamos a sus casas, a sus Estamos hogares. felices, mis niños, porque sabemos que ustedes de alguna forma nos van a ver. Sí. Entonces, por eso que nosotros estamos felices. Lo que hacemos, lo hacemos con mucho amor Mucho para amor. ustedes. Y lo importante, tía, es que los niños aprenden. Y nosotros también. Mire, nosotros estamos muy re bien porque nuevamente, tía, vamos en el programa y entramos a la casa de los hogares. Con ustedes, sí, Un saludo para con los entregarles niños, sí. enseñanzas de la Biblia. De la Biblia. Sí. Ustedes aprenden, nosotros también. También. Mis niños, estamos muy felices por la onda que Dios Sí. nos concede. Pero porque como nosotros tenemos que siempre estar ahí atentos Claro. a nuestro Dios Claro. y queremos enseñarle conforme al corazón de Dios, Y a la dentro de palabra. su voluntad y por su palabra, siempre pedimos que sea Dios quien dirija. Amén. Así que les pido que cierren sus ojos Cerramos los con ojitos. reverencia para dirigirnos a nuestro Dios. Ya, niños, Ya. ayúdenos ahora. Amén. Padre Dios, le damos muchas gracias porque una semana, Amén. Señor, nuevamente estamos acá junto a los niños Sí, Señor. para poder entregarle, Señor Dios, la continuidad de las enseñanzas bíblicas, Amén. mi Dios. Te pedimos que abras nuestra mente, nuestro corazón y a nosotros nos dirijas por medio de tu Santo Espíritu, mi Dios, para que sea palabra, mi Dios, dirigida por ti. Amén. Gracias te doy, Señor Dios, te pido tu bendición para cada uno de mis niños, en el nombre de Jesús nuestro Salvador. Amén. Amén, amén, amén. Niños. Sí, Estamos nuevamente acá con David. con David. Sí, aunque la semana pasada ya habíamos dicho que él ya no estaba. Ah, viejito. Pero ¿por qué? ¿Por qué no estaba? Porque ya había salido a descansar. Ah, de veras. Pero vamos a hacer un pequeño resumen, mis Ya. niños, de la palabra del Señor. La palabra del Señor está, acuérdense que estamos en el libro número 11, ya estamos Número en 11. Primera de Reyes. Vamos a tocar un poquito del capítulo 4 en el versículo Ya. 20. Ya. Dice la palabra del Señor que Judá e Israel eran muchos como la arena que está junto al mar, Oh. en multitud, comiendo, bebiendo y alegrándose. Y Esta es la descendencia de los hijos de Jacob. Claro. Acuérdense, cada tribu está representada acá por cada uno de Los estos hijos de figuritas Jacob. que pusimos acá. Sí. 12 tribus 12 se habían tribus, extendido, pero dice como la arena del mar. ¿Cómo ¿Quién la puede contar? No, nadie puede ¿Quién la puede contar. contar? Es imposible. Imposible. Entonces, por eso dice la palabra del Señor que se habían multiplicado, pero que vivían, dice, estaban todos relajados, No, Pedrito. estaban Sí, tranquilitos. dice, comiendo, bebiendo y alegrándose. Estaban muy contentos. Claro, porque Salomón estaba en un periodo de gobierno de paz, ¿ya? Ya. Entonces dice que tenía muchos gobernantes con él Mucho que le ayudaban, claro, porque era mucho el pueblo de Israel. Era grande. Muy grande. Entonces dice la palabra del Señor, dice, y Salomón señoreaba, o sea, era como el Señor, como el rey, sobre todos los reinos, desde el Éufrates, que es un río, Ya. hasta la tierra de los filisteos y el límite con Egipto. Oh. Y traían presentes, Pedrito, regalos al rey. regalito al Y rey. sirvieron, dice a Salomón, todos los días que vivió. Mire. Estaban agradecidos con Salomón. Claro. O sea, Salomón partió su reinado así, para arriba. Para arriba. Chum, para arriba. Así ¿Ya? como un cohete para arriba. Sí. Entonces dice la palabra del Señor, dice en el versículo 25, y Judá e Israel vivían seguros, Pedrito. ¿Ya? ¿Seguro? Cada uno debajo de su parra, debajo de su higuera. Oh. Dice, desde Dan hasta Berseba, todos los días de Salomón. Mire. Porque estaban en paz. Ya Sí, lo habíamos todo dicho recién. Tranquilidad y amor. Claro. Entonces dice, en el versículo 34 dice también, y para oír la sabiduría de Salomón venían, Pedrito, Ya. de otros pueblos y de todos los reyes de la tierra donde había llegado la fama y la sabiduría de Salomón. Llegó a todos los Salomón lugares. se había hecho famoso. Famoso. Y no había internet, Y no había. no habían internet, redes no había sociales, Facebook, no había WhatsApp, nada de esas no había cosas. nada. Sí, pero él se hizo famoso igual, ¿ya? Igual. Porque era muy, muy sabio. ¿Ya, mis niños? Ya. Entonces ahora les invito a que leamos más calmadamente. Ya. Dice la palabra del Señor en Primera de Reyes estamos, pero pasamos al capítulo 5, ¿ya? Ya. Y dice su palabra del 1 al 6. Escúchenlo. Escuchen. Y
Hiram, rey de Tiro, ya una de las naciones que estaban cerca de Israel, ya envió también a sus siervos a Salomón. Así como iban otros a verlo, también dice que Hiram mandó a uno de sus siervos a hablar con Salomón, ¿ya? Dice luego que oyó que lo habían ungido por rey. Dice, David nombró a su hijo Salomón como rey. Entonces voy a mandar un saludo, mandó un siervo, mi niña, ¿ya? Entonces dice porque Hiram siempre había amado a David, tenían buenas relaciones, muy buena relación tenían ellos. Exacto. Entonces aprovechó Salomón con este siervo y le mandó a decir al rey Hiram, y le dice que por qué no aprovecha él de cumplir el sueño que en este caso lo tenía desde su padre, y él necesitaba materiales, Pedrito. Entonces, ¿sabes lo que le pidió? ¿Qué le pidió? Le pidió que cortara muchos árboles de cedro. ¿De cedro? Sí, para poder construir la casa de Dios, ¿ya? Entonces le mandó a decir eso con su siervo de Hiram, y Hiram accedió al tiro, claro, porque dice mandó a pedir Salomón que cortaran árboles de cedro. Hiram mandó de cedro y también mandó de ciprés, otros árboles que son muy buenos, de muy buena, así duros, que sirven, que no se apolillan, por decirlo con facilidad, no, son de muy buena calidad, porque sabía que los sidonios eran buenos artesanos con la madera. Entonces cuando los sidonios cortaron los troncos, los árboles, y cortaron, ¿sabes cómo lo pudieron trasladar a Israel? Por el río. ¿Por el río? Sí, amarraron estos troncos y con balsas, qué sé yo, claro, los iban tirando para llegar a Israel con el material que necesitaba Israel. Claro. Entonces, y ahí empezaron a construir. Empezaron primero a cortar las maderas, así en cuadradito. ¿Ya? ¿Por qué, mis niños? Porque después Salomón tenía la idea de revestirlos en oro. Hacer la casa por dentro como forrada con oro. Entonces iba a quedar muy, pero muy hermosa. Y muy cara. Sí, pues. Entonces, ¿saben? Dice en el capítulo 12. El versículo 12, dice: y Jehová pues dio a Salomón sabiduría como le había dicho, y hubo paz entre Hiram y Salomón. E hicieron pacto de paz entre ambos. Entonces, mis niños, qué maravilloso que dos reyes sean amigos. Amiguitos. Sí, porque se ayudan, se colaboran. Es bueno tener buenas amistades, mis niños. Claro. ¿Saben qué, mis niños? Los voy a llevar a que vean un video. ¿Un video? Donde hay como una explicación más grande de cómo se construyó el templo. ¿Cómo se construyó? Sí. ¿Vamos a verlo? Vamos a verlo. ¿Vamos, niños? Vamos. Recordemos la primera estructura que Dios mandó a construir bajo el liderazgo de Moisés. Estamos hablando del tabernáculo. El templo fue construido en el periodo de los reyes, más concretamente en el reinado de Salomón. Prácticamente podemos decir que es la sustitución o continuación del tabernáculo, ya que presenta ciertas similitudes entre ambos, no solamente porque funcionan como centros de adoración, sino por los elementos que contienen. Ahora, la visión de construir una casa dedicada a Dios ya estaba en la mente del rey David. Sin embargo, fue el Señor mismo quien le dijo que ya había derramado mucha sangre. Al mismo tiempo le afirma que sería su hijo quien edificaría el templo. Es interesante hacer una diferencia entre ambos reyes, ya que el reinado de David se desarrolló en un periodo de guerra, mientras que el reinado de Salomón en un periodo de paz. Ahora sí nos enfocaremos en hablar específicamente de la estructura del templo de Salomón, que de manera general se lo ve así. Poco a poco lo iremos analizando a detalle. Tomemos en cuenta que todas las referencias que mencionemos están descritos en el libro de Primero Reyes. El rey Salomón recibió la ayuda de Hiram, rey de Tiro, quien contribuyó en la construcción de este edificio. Además, gracias a esa guía y ayuda material, el templo se terminó de construir en un periodo de 7 años. Lo más asombroso de observar es que el interior del templo estaba revestido de oro puro.
Ahora veamos sus medidas, las cuales están hechas a base de codos. Tomemos en cuenta que un codo equivale a 45 centímetros o 0,45 metros. La longitud del templo medía 60 codos, lo cual equivale a 27 metros. Su anchura medía 20 codos, es decir, 9 metros, y su altura medía 30 codos, lo cual da un total de 13,5 metros. El templo en sí se ubica en la parte media y presenta esa estructura muy particular. En este gráfico analizaremos la parte exterior. Al igual que en el tabernáculo, la parte externa es denominada como patio, en la cual encontraremos algunos elementos importantes. Entre ellas están las 10 basas, que eran como una especie de carritos que sostenían 10 fuentes de bronce. La función principal del agua que contenían era el lavado de los animales que eran ofrecidos como sacrificios. Recordemos que en el tabernáculo solo existía una fuente de bronce. El siguiente elemento que encontramos es conocido como el mar de bronce, un enorme recipiente de agua sostenido en su base por 12 bueyes de bronce. 3 miraban al norte, 3 al sur, 3 al este y 3 al oeste. Antes y después de los sacrificios, los sacerdotes se lavaban con el agua que contenía. Recordemos que este elemento no existía en el tabernáculo. El último elemento que se ubicaba en el patio era el altar del holocausto, el mismo que se encontraba en el tabernáculo, esta vez añadiéndole una rampla. Sobre este altar se ofrecían los animales como sacrificio. En el templo, lo primero que vemos es el aposento, el cual es toda la parte verde que observamos en el gráfico. El aposento estaba dividido en pequeños cuartos que funcionaban como lugares de almacenamiento. En la parte derecha encontramos una puerta como la única entrada para acceder al aposento. Al mismo tiempo, el aposento fue construido de 3 pisos y para subir a cada piso se construyó una escalera en forma de caracol. Además, en la parte frontal se levantaron 2 columnas. En medio de ellas estaba el pórtico o entrada al templo. Lo interesante de notar es que la columna derecha fue llamada Jaquín y la columna izquierda Boaz. Esta habitación está dividida en 2 partes por el velo, de ahí que tenemos al lugar santo y al lugar santísimo. Prácticamente es la misma división que encontramos en el tabernáculo. En el lugar santísimo observamos a 2 querubines con las alas extendidas. Una de sus alas tocaba la pared, mientras que la otra ala tocaba con el ala del otro querubín, tal como está en la imagen. Esto es diferente a lo que encontramos en el tabernáculo, ya que los 2 querubines tenían ambas alas extendidas una con la otra. Además, el elemento más sagrado para Israel permanecía allí. Estamos hablando del arca del pacto, de la alianza o del testimonio. En el lugar santo, junto al velo, se encontraba el altar del incienso, ubicado en el mismo lugar que en el tabernáculo. Tanto en la parte derecha como en la izquierda encontramos 10 candeleros o candelabros de oro, 5 a cada lado. Recordemos que en el tabernáculo solamente había uno. Por último, a un lado de la habitación, al igual que en el tabernáculo, tenemos la mesa de los panes de la proposición. Para conocer las funciones de cada uno de estos elementos, les sugerimos que vean el video del tabernáculo que hicimos. Buena información. Y miren lo que le tenemos Mira, ahora. una bella sorpresa, Una tía. maqueta, lo Esa hice. maqueta Traté de hermosa. hacerlo como un poquito, Sí. por lo menos quizás asemejar un poquito. Perdón Sí. si me alejo un poquito de la realidad como fue el templo de Salomón, pero hice lo posible. Se hizo lo que se pudo, claro. Ya, ahora Eso mis se niños- agradece. Sí. Ahora mis niños les cuento que en el capítulo 7, versículo 23 dice Ya. la palabra del ¿Qué Señor. dice? Hizo fundir a sí mismo un mar de 10 codos, un mar, le llamaron a esta gran fuente, mis niños, de bronce. De bronce. Sí, era de bronce. Oh. Entonces dice, y descansaba, o sea, posaba la fuente, dice, sobre 12 bueyes. 3 miraban al norte, Ya, 3 miraban, dice, al occidente, ya. 3 miraban al sur Oh. y 3 miraban al oriente. Mire. Como los puntos cardinales. Sí, Aunque aquí habla de occidente y el oriente. ¿Ya, mis niños? claro. Entonces estaban ahí, no sé si se alcanza a divisar, mis niños, unos bueyes, dice la palabra del No Señor. fuelle. Sí. Entonces, esa fuente, mis niños, ¿se Ya. acuerdan? ¿Se acuerdan
de la fuente de bronce, la fuente que tenía en el tabernáculo, que era chiquita, donde los sacerdotes se lavaban las manos. Claro. ¿Se acuerdan? Esta era, miren, en comparación tremenda. Muy grande. La diferencia, mira, Pedrito. Sí, grande. Era pequeñita, Calladita. se hizo muy, muy grande esa fuente, Sí. con el propósito de que los levitas se lavaran antes del sacrificio que se hacía en el altar de bronce que está al otro lado, Pedrito. Aquí ahí lo está tienen, el grande. El grande El aquí grande, está, sí. mire, aquí Y ahí está se la- sacrificaban la los bronce. animalitos, mira, Pedrito. Ah, Se qué sacrificaban bonito. los animalitos para que llegara el holocausto y esa ofrenda agradable a Dios. Claro. Entonces, Salomón se preocupó de que estuviera todo de acuerdo a la voluntad de Dios. Claro. Y entonces tenía que, ¿quién entrara ahí? Era el sumo sacerdote, El ¿cierto? sumo sacerdote. Claro. Entonces dice que también mandó hacer 10 pasas de bronce. Acá les tenemos unas fuentecitas chiquitas de bronce. Aquí de esta fuentecita. Sí, eran 10 peditos. La Mire, verdad de es que esta yo- fuentecita. sí, estaban a los costados, ¿cierto? 10. Sí, eran 10 fuentes de bronce. 5 por lado. Sí, para que pudieran lavar los animalitos también. Qué bonito, mire, Sí. qué bonito. Todo eso tenía que ser de acuerdo a la voluntad y cómo lo mandaba Dios. Sí, ¿Ya, mi niña? eso sí. Entonces se entregó después el mobiliario. Ya. Ya se entregó, por ejemplo, esta que era el incensario, ya Ya. donde se quemaba ese aroma para que llegara al... Claro. Agradable a Claro, Dios. acuérdense que este lugar estaba dividido en dos partes, pero Sí. ¿te acuerdas? El lugar santo, Santo y lugar y el lugar santísimo. santísimo. Sí, sí, me Entonces, acuerdo. en el lugar santo dice que tenía que estar el incensario, Claro. también tenía que estar, mira, hicimos acá, ¿te acuerdas del candelabro, Pedrito? Ah, sí. Había el un candelabro donde estaban las llamitas que debían estar encendidas. ¿Y cuántas ¿Ya? eran, tía? ¿Ah? 7. Era una primero. No, Era una. era de 7, por supuesto, de 7 brazos. Ya. Pero era una, pero Salomón mandó a hacer 10. 10. 10, Para que alumbrara todo. sí, 10 de estas, bueno, ya aquí más chiquitas que las entraban, pero tenían que estar en el lugar santísimo. Y ahí tenía que alumbrar adentro, tía. Claro. Oh. Entonces, Pedrito, estaba el incensario, estaba el candelabro y también estaba la mesa de los panes de la propiciación. Propiciación. Sí, todo eso se entró al lugar santo. Oh. Pero ¿saben lo más importante, mis niños? ¿Quiero qué? Es que se llevó el arca, Se llevó el arca. sí, que los levitas debían trasladar Ya. y llevarlo hasta el lugar santísimo. Ahí adentro del templo, el Sí. lugar santísimo. Sí, acá está cubierto el arca, Ya. pero ¿se acuerdan que yo les había hecho uno así? Sí, ¿se acuerdan? estaba muy Donde bonito. estaban los querubines. y Ahí todo están los eso. querubines, Muy sí. bonito. Dentro del arca estaban las tablas de los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos. Entraron el arca. El arca, ¿Ya? sí. Dice la palabra del Señor ¿Qué que en dice? el arca ninguna cosa había sino 2 tablas, Dos ya tablas. de piedra que allí había puesto Moisés en Horeb. Acuérdate donde estaban los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos, Claro. sí. Entonces dice, donde Jehová hizo pacto con los hijos de Israel cuando salieron de la tierra de Egipto. Sí. Y cuando salieron los sacerdotes, salieron del santuario, y dice, cuando los sacerdotes por fin salieron del santuario, Ya. sobre el templo, ¿saben lo que posó? ¿Qué Pedrito? posó, tía? Ya, dice, escuchen, dice, la nube llenó la casa de Jehová. Oh, Igual que en el- es en el- casi como en el desierto. Sí, igual como estaba el tabernáculo, que estaba la nube, Sí. así también acá cubrió la nube. Cuando Oh. los sacerdotes salieron, los levitas, Sí. porque los levitas tampoco podían estar en el lugar santísimo. No, acuérdense. tampoco. No, Era puro solamente el sumo el sacerdote. sumo sacerdote. En esos años, ¿ya, mis niños? Sí. Entonces, así fue como se cumplió la palabra del Señor, dice, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Jehová. Así se transformó todo este gran edificio Sí. en la casa de Jehová. La casa de Jehová, qué bonito, tía. Es muy bonito. Es que yo creo que aparte de que todo estaba cubierto de oro, de bronce, también estaba el patio, Pedrito. El patio. Sí, donde eran los atrios, le Ah, los llamaban. atrios, sí. Claro, donde estaban las fuentes del lavado y todo Claro. eso. Era el patio grande que tenía también Era, la casa el de patio era muy así, grande. así como lo vimos Sí, en la investigación en la de recién, enseñanza. Sí, en el video de recién. sí. Ya, mis niños,
terminamos la enseñanza de hoy. ¿Terminamos? Sí, nos vamos a ir al texto. ¿Vamos a ir al texto ahora? Sí, que lo trae una pequeña del país de México. Del país de México, Sí, órale. sí, de México, ¡Qué mi bien! niño. Ella se llama Ashley Santos. Ah, sí, ¿ya? santo, Dios bendiga a Ashley Santos. Sí, y ella vive en La Paz, Baja de California Sur. En La Paz, Baja California Sur. Sí, Paz, ¡Qué Baja bonito! de California Sur. Así es que vamos, creo que ella nos trae el texto. ¿Queremos ¡Vamos, escucharlo? Ashley! Hola, Dios los bendiga. Soy Ashley y estoy en la ciudad de La Paz, Baja California Sur, México. Hoy les vengo a leer un versículo, Primera de Reyes 8:27. Pero es verdad que Dios morará sobre la tierra. He aquí que los cielos de los cielos no te puedan contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Dios los bendiga. Soldaditos de Cristo de Jesús, le mando un fuerte abrazo y Dios los bendiga. Muy bien, Ashley. muy bien, Muchas gracias, Ashley. muchas gracias. Que Dios bendiga Por el a apoyo, Ashley, claro, sí, que nos porque vieron le está desde trabajando México. el Señor. Sí, Qué muy bonito. bien, mi niña. Dios te bendiga. Sí, Ya, mis niños, nos estamos ya despidiendo. nos estamos despidiendo, sí. Sí, nos estamos despidiendo, pero antes vamos a orar, querido. Vamos a orar. Sí, y usted siempre es Ah, sí, yo al ahora, término de la clase. Sí. Así que, niños, nuevamente vamos a cerrar nuestros ojos, ¿ya? Ya, con Ore. los ojitos cerrados, evidentemente. Amén. Santo y amado Dios, te damos gracias en esta hora porque hemos llegado a las casas de nuestros hermanos, los niñitos, Señor, alrededor del mundo, Señor, con esta enseñanza maravillosa, Señor, donde podemos darnos cuenta, Señor, que Salomón fue ungido por Dios para poder levantar este templo maravilloso. Gracias te damos en esta hora, Señor. Puedas tú bendecir a cada niño, a cada familia y a cada hogar, Señor. Padre, te pedimos esa bendición gloriosa que viene de allá del trono de tu gracia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén, niños. Nos vamos a despedir, pero antes anunciamos la última alabanza que también viene como un resumen de todo esto. Claro. Y dice, en la alabanza dice Salomón, rey muy sabio. Salomón, rey muy Es que era sabio. muy sabio. Claro que Y sí. él estaba siempre pensando, Claro. estaba así, ¿qué más hago? Claro. ¿Qué más hago? Siempre sabio. Sí, muy sabio Salomón. El Señor nos ayude que nosotros también podamos Seamos ser adquirir sabios. esa sabiduría. Sí. Sí, Dios nos Hay que ayude. pedirle a Dios sabiduría. Sí. Mis niños, por mientras nosotros nos despedimos. Ya. Chao, Chao, mis niños. los amamos. No se olviden Que que Dios les les ama. ama. Si nosotros les amamos, Dios Dios nos les ama ama. más. Chao. Así que chao, mis Bendiciones. niños. Chao, chao. Salomón fue un rey muy sabio, era el hijo de David. Hizo construir un templo para honrar a Dios así. A Jerusalén llegaron de países muy lejanos los mejores arquitectos y en el templo trabajaron. Salomón fue un rey muy sabio, era el hijo de David. Hizo construir un templo para honrar a Dios así. Y fue el templo más hermoso que se pudo contemplar. Salomón era un rey justo y su pueblo vivió en paz.